Bienvenidos a Conexión con el Padre. Espero que todos estén muy bendecidos y llenos de la misericordia de Dios allí en sus casitas. Les recuerdo que este programa lo transmitimos todos los jueves a las 8 de la noche a través de nuestro canal en YouTube como IDP Tres Valles, así también como en nuestra página en Facebook que es Iglesia de Dios de la Profecía Tres Valles. Cada semana tenemos a un invitado diferente y hoy no ha sido la excepción. En el programa pasado tuvimos un estudio bíblico muy interesante a cargo de nuestro pastor y nuestra líder de CLB, nuestra hermana Yolanda Morales. Hablamos acerca de quién es un hijo de Dios y descubrimos que la Biblia nos dice que todos somos creación de Dios, pero sin embargo no nacemos siendo hijos de Dios. Es allí la importancia de que nuestros niños, ya sean nuestros niños de la iglesia o nuestros hijos en casa, reciban a Jesús como su Salvador. Entre más pequeños, mucho mejor. Pero ¿cómo van a poder recibir a Jesús como su Salvador? Pues claro, tenemos que evangelizarlos, contarles del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, si no, esto no va a ser posible. De esto nos va a hablar más nuestro invitado del día de hoy y nos vamos a trasladar hasta la ciudad de Orizaba, Veracruz. Él es el director estatal del estado de Veracruz de APE. Sus siglas significan Alianza Pro Evangelización del Niño. Él está dedicado a tiempo completo en la evangelización de los niños y también en preparar a líderes y maestros para evangelizar a los niños y discipularlos. Él es nuestro hermano Roal Cabrera y nos enlazamos con él y les dejo este tiempo para recibir esta hermosa enseñanza. Es un gusto saludarles. Gracias a Dios por la invitación que nos ha hecho la Iglesia de Dios de la Profecía en Tres Valles, Veracruz. Gracias al pastor que nos da esta oportunidad también de abrir la palabra del Señor y aprender más de ella. Y a nuestra hermana Mimi que nos hizo la invitación, agradecemos esta bendición de poder juntos aprender un poco más de su palabra y sobre todo ponerla en práctica. Los estudios que están llevando es acerca de que somos criatura de Dios, pero que también podemos llegar a ser hijos de Dios. Y el tema, pues, de lo que vamos a estar viendo el día de hoy en unos minutos, es lo que Jesús dijo del niño en el Nuevo Testamento. Es importante también que, así como tenemos personas grandes en nuestra iglesia, también tenemos a pequeños y necesitan cierta atención. Así es que, bueno, quisiera que empezáramos, que viéramos esta gráfica. Es la edad por las cuales las personas pasan, que han aceptado o que han llegado a ser ya no criaturas de Dios, sino ser hijos de Dios, porque creyeron en su corazón que Jesús era su Salvador personal. Y de una iglesia de 100 personas, nosotros podemos ver aquí que entre los 0 años y los 4 años de edad, 1 de cada 100 personas acepta al Señor Jesucristo. Es decir, la cantidad es muy poquita, pero existe. 1 de cada 100 hermanos, de cada 100 hijos de Dios, entonces lo tenemos allí ya como hijo de Dios. Qué maravilla, ¿verdad? Es porque ha confiado, ha creído en el Señor Jesucristo como su Salvador personal. Pero la otra, la que es más larga, que llega hasta el 85%, es decir, 85 personas de cada 100 aceptaron al Señor Jesucristo entre los 4 y los 14 años de edad. Estamos hablando de personas que ya saben leer, de niños que ya saben leer, hasta los 14 años. ¡Qué maravilla! Porque nosotros decimos tal vez que los más fáciles de llevarles la palabra de Dios y que crean porque tienen un razonamiento más maduro, constante, sólido, son los mayores. Pero esta gráfica, que la pueden encontrar en internet, nos dice que es al revés, que son los niños entre 4 y 14 años que aceptan al Señor hasta el 85% de la membresía. 85 cristianos en una iglesia de 100 cristianos aceptaron a Cristo entre los 4 y 14. Mayores de 30 años, dice aquí la gráfica que son 10 hermanos de 100 aceptaron después de 30 y 4 de 30 en adelante. 4 hermanos de 30.
Y a veces ponemos mucho énfasis y hacemos muchas campañas, vamos casa por casa, pero para predicar a los adultos. Y estamos viendo que el 4% después de 35 años o más aceptan al Señor Jesús. Es mucho, pero mucho el tiempo que se tiene. Entonces, vemos la importancia de que tenemos que llevar la palabra de Dios a los pequeños, porque ellos tienen una fe diferente. Bueno, pero ¿qué dijo el Señor Jesús respecto a los pequeños? Y para eso quisiera que veamos en Mateo 18, del capítulo 1 al 14, la pregunta que le hicieron sus discípulos: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Si usted tiene su Biblia, puede seguirlo. Si no, yo se la pongo aquí, es versión 60. Y ahí podemos ver lo siguiente. Versículo 1, Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 1. Dice así la palabra del Señor: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Ya se puede usted imaginar, 12 discípulos, grandes, maduros, ya muchos casados, con una mente abierta, que estaban ya siguiendo al Señor Jesús. Ellos dijeron: bueno, el Señor nos dijo que se va a ir, no sabemos muy bien cómo esto, pero dice que va a dejar el reino de los cielos. ¿Quién se va a quedar como número 1, el mayor en el reino de los cielos? En su iglesia, en pocas palabras. Entonces dijeron: ¿quién será? ¿Pedro? ¿Juan? ¿Jacobo? ¿Quién será de nosotros? Y no se pusieron de acuerdo. Entonces ellos fueron y le dijeron al Señor Jesús: Señor, tenemos una gran pregunta. Mira, nosotros hemos estado pensando, pero todavía no nos ponemos de acuerdo quién va a ser el mayor en el reino de los cielos, pero tú nos puedes decir. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. En el original, esta palabra niño es paidión, que es pequeño. Estamos hablando de un niño que ya camina. Estamos hablando de un niño que ya avisa de sus necesidades, del dolor que siente, del hambre que siente, de la sed que siente. Es un niño que podemos decirle de primaria en adelante, de 5 años en adelante, que lo llamó y le dijo, tal vez se llamaba Zacarías: Zacarías, ven, y lo llamó y lo puso en medio de ellos. Y yo creo que como estaban los 12 discípulos ahí, el Señor les tuvo que decir: por favor, háganse a un lado. Y llamó: Zacarías, ven, por decir si se llamaba así el niño, ¿verdad? Ven, y lo puso en medio de ellos. Y yo creo que dijeron: seguramente el Señor le va a decir a este pequeño: mira la pregunta que están haciendo estos grandes hombres de Dios. Cuando tú crezcas, yo quiero que tú preguntes, Zacarías, lo mismo que ellos. Aprende de ellos, porque qué barbaridad, qué preguntas tan profundas me vienen a hacer. Lo puso como un ejemplo a un niño que no lo tuvo que llevar su papá y su mamá. Quiere decir también que mientras el Señor predicaba, mientras el Señor enseñaba al pueblo, había niños alrededor de él. Y niños que, como dijimos, son paidión, que ya sabían caminar y iban a la par del Señor Jesús. No lo llevaban sus padres cargando, ellos iban allí. Entonces lo pone como ejemplo. 12 personas grandes y un pequeño allí, que el Señor les dijo: pues miren, y les dijo en el versículo 3, de cierto os digo. Significa esto, es verdad, verdad lo que les voy a decir. No es una fábula, no es un cuento. Yo les voy a decir esto, que si no os volvéis, hay que regresarse, volver hacia atrás, regresar, y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Ellos estaban diciendo: Señor, nosotros, los 12, ya nos consideramos dentro de tu reino. Ahora, eso lo damos por sentado. Ahora queremos saber quién es el mayor. Solamente eso. Dinos, Pedro, Juan, y listo. Pero el Señor les dijo: si ustedes 12 no se hacen como un niño, entonces no van a ser hijos míos. Ellos se consideraban cristianos, ellos se consideraban ya en el reino de Dios, y el Señor les dijo: están fuera, todos ustedes están fuera. Y yo quiero que ustedes se hagan como este niño. ¿Qué golpe ha de haber sido para esos grandes hombres que estaban allí? Que habían estado con el Señor, que lo habían visto hacer milagros, y ahora les decía: tienen que ser como este niño. Al contrario, les dijo: ustedes tienen que hacerse como este niño.
no el niño como ustedes, porque es necesario que ustedes se vuelvan. Ahora, entonces, ¿qué tiene ese pequeño niño o qué tienen todos los niños en general que nosotros necesitamos volvernos como un niño para entrar en el reino de Dios? ¿Qué necesito hacer para ser cristiano, en otras palabras? ¿Qué necesito conocer y creer para que yo deje de ser una criatura de Dios y sea ahora un hijo de Dios? ¿Qué le tengo que hacer? ¿Por qué el Señor Jesucristo no los puso a ellos? Miren, Pedro dejó a su esposa, a sus hijos, a su nuera, a su suegra y vino conmigo. Miren el sacrificio tan grande que hizo. Este otro estaba trabajando como recaudador de impuestos, dejó todo y me está siguiendo. No dijo eso el Señor. No es ningún sacrificio humano, no es ninguna obra humana, no es nada que nosotros podamos decirle, Señor, mira qué sacrificio estoy haciendo, por eso quiero ser tu hijo. No es en base a eso, no lo es. Versículo 4, así que les dijo el Señor Jesucristo, otra vez a los 12 grandotes, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. ¿Qué les dijo el Señor? Característica número 1 de los niños. Los niños son humildes. Así es que ustedes, al preguntarme quién es el mayor, ustedes se están jactando, están presumiendo su ego. Ustedes me están diciendo que por lo que son, yo los voy a considerar como el número 1 en mi reino. Y no es así. Ustedes tienen que ser humildes como es este niño. Miren, un niño cuando juega y se pelea con su amigo, no se pelea toda la vida. Al ratito ya se abrazaron y vuelven a jugar. Está jugando con su amigo. Le decimos a un niño que fue a un campamento, ¿tuviste amigos? Sí, tuve un amigo. Ay, ¿y cómo se llama tu amigo? Ay, no sé. Jugué toda la semana con él, pero no sé cómo se llama. Porque el niño es humilde, porque no busca ver en qué es, en dónde estudió, su ropa, sus zapatos, sus juguetes, en qué carro vino, nada de eso. Solamente le interesa que está jugando con él, porque un niño es humilde, porque no se preocupa en la política ni en el tipo de cambio del dólar. Solamente se preocupa por ser humilde. Porque si se le dice a un niño, ¿puedes regalarle a ese niño que no tiene unos zapatos tuyos? Y él dice, sí, claro, aquí está, tenlo. Eso es lo que el Señor les dijo. Característica número 1 de un niño es humilde. Yo tengo que ser como ese niño, humilde. Si no se hacen como ese niño, no van a ser cristianos. Y el Señor dice esto, tenemos que trabajar con niños, tenemos que llevarles la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque si nosotros recibimos a un niño en nuestra casa, en una escuelita bíblica, en la iglesia, en la escuela dominical, o simplemente porque lo recibimos en la calle y lo invitamos a una de estas actividades, ¿nosotros a quién estamos recibiendo? Al Señor Jesús. El que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. ¿Cuándo fue la última vez que recibió al Señor Jesús en su casa? ¿Cuándo fue la última vez que recibió al Señor Jesús en su iglesia? ¿Cuándo fue? Él promete que si usted recibe a un niño como este, al Señor Jesús está recibiendo. Versículo 6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños. Y ahí la palabra cambia. Ya no es paisión, sino ahora es micros, como microscopio. Entonces quiere decir que es un niño más pequeño. Puede ser un niño de brazos o uno que está siendo amamantado todavía, es decir, entre 0 y 4 años. Pero a esos niños específicos, mire lo que dice ahí, que creen en mí. Es la segunda característica. ¿Recuerdan la primera? Que es humilde. La segunda, que puede creer. Un niño de 0 a 3 años puede creer. Un niño de hasta 4 años ya puede creer. Y usted me puede decir, no, yo no creo eso. Yo no creo. Estoy seguro que un niño no puede creer a esa edad. Sí, nosotros tenemos, mi esposa y yo, el Señor nos dio la bendición de tener 3 hijos. Y los 3 hijos aceptaron al Señor antes de los 4 años. Mi experiencia y 30 años de servicio en el Señor en niños me pueden decir que los niños creen aún antes de los 4 años. Número 2, el niño es humilde y puede creer.
Ahora dice el Señor que pueden creer aún a esa edad. Y nosotros creemos que cuando les presentamos el Evangelio a su edad, ese niño no sabe leer. Tenemos que tener la capacitación para poder enseñar a los niños que no saben leer. ¿Cómo les enseñamos si no podemos llevarles la Biblia? Tiene que ser a través de visuales. Y llevarles después a los niños de 5 o 6 años que ya saben leer en adelante, también la palabra del Señor, pero a su edad. El mismo Evangelio de la Biblia. La misma preocupación del Señor Jesús, pero a su edad. Que creen en mí, mejor le fuera que se colgó hacia el cuello una piedra de molino de asno y se le hundiese en lo profundo del mar. Les digo a los hermanos de Veracruz, ¿ustedes tienen aquí el mar cerca? ¿O ustedes pueden tener por ahí un río? Bueno, dice el Señor, si tú no trabajas con los niños, si tú haces tropezar a un niño, dice el Señor, mejor vete al mar, llévate una piedra de molino, grandota, de media tonelada, un lazo y te amarras el cuello y echas la piedra en el mar. ¿Qué va a pasar? Se va a hundir. Ahora yo les pregunto a los hermanos, cuando una persona mata a otra persona, se le llama es un homicida porque mató a otra. Pero cuando yo me suicido, ¿cómo se llama? Ah, está usted pensando en esta palabra. Cuando yo me suicido, esa es la palabra, ¿verdad? Porque de propia voluntad me mato. Entonces el Señor dice, si tú haces tropezar a un niño, es como si te fueras al mar, te echaras una piedra y mátate. Suicídate. No te voy a matar yo. Suicídate tú. Si tú haces tropezar a un niño, es lo mismo que si tú te suicidaras. Y si tú no me sirves para llevar el Evangelio a los niños, mejor suicídate. Qué palabras tan fuertes. Pero dice el Señor esto. Mejor le fuera que se fuera al mar y que se suicidara. Porque no me sirves. Porque lo que yo quiero es que tú le lleves la palabra mía a los micros, a los niños antes de los 4 años. Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien venga el tropiezo. El versículo 8 dice así, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti, mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies es echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ser echado en el infierno de fuego. No nos detenemos en estos versículos porque queremos ver algunos otros detalles. Ya llevamos 2 características de los niños. Ahora veamos el versículo 10, que ahí empieza la parábola de la oveja perdida. Y nosotros la utilizamos para los adultos. Y la predicamos para los adultos en las iglesias. Pero esta es una parábola, una enseñanza para los niños, no para los adultos. Estamos hablando en el contexto de los niños. Dice el 10, mirad, fíjate, todos en la iglesia, todos en sus casas, que no menospreciéis a uno de estos pequeños, estos micros, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Menospreciar, miren, yo tengo este anillo desde hace 30 años en mi poder y mi esposa tiene el mismo. Bueno, otro parecido, ¿verdad? Este en el mercado actual tal vez valga 500 pesos, pero ni por todo el dinero del mundo yo lo vendería. Porque el precio que yo le pongo es altísimo. No le pongo el menosprecio. Es decir, para mí vale muchísimo este anillo. Y dice el Señor, ese niño, dice Dios, vale tanto para mí que yo mandé a mi hijo para que derramara su sangre. Vale la sangre de mi hijo. No lo menosprecien. No digan, ay, los niños, hay alguien que los vaya a entretener. Ponles a pintar, ponlos a una película, ponles a que iluminen. Y los niños llevan 40,000 veces pintando el arca de Noé. Y lo vuelven a seguir pintando porque los menospreciamos. A veces en nuestras iglesias no tenemos salones apropiados para ellos, no tenemos baños apropiados para ellos, solamente para los grandes. A veces en las iglesias, yo trabajo todo en el estado de Veracruz, y a veces veo que lo primero que se hace es el salón grande para los adultos y para los niños, allá abajo del árbol. Total, es un ratito nada más, pero los grandes que estén bien. Dijo el Señor, no los menosprecien. Número 3,
El niño es humilde. Número 2, el niño puede creer. Y número 3, tiene valor para Dios. ¿Cuál? La sangre de su hijo. ¿Ya había considerado estos 3 puntos para sus niños? ¿Ya les ha dado el valor que el Señor le da? ¿O lo dejan hasta el último? Vamos a poner presupuesto para los adultos, el 90% de las ofrendas. Y para los niños, eso no necesitan nada. Así a veces pensamos. El versículo 11. Porque el Hijo del Hombre ha venido y a salvar lo que se había perdido. Número 4. ¿Cómo está el niño? Perdido. Vamos a repasar los 4. El niño es humilde. El niño puede creer. El niño vale mucho para Dios. Y el 4 está perdido. Por eso el Señor Jesucristo les dijo a estos grandes hombres que le vinieron a hacer la pregunta: ¿quién va a ser el mayor en el reino tuyo? Y Él les dijo: si no os volvéis y os hacéis como niños, no pueden entrar porque ustedes están perdidos. No pueden entrar. Tienen que considerar que ustedes son criaturas mías, pero no son hijos míos, porque todavía no tienen la capacidad de estos niños. ¿Qué os parece? Dice el versículo 12. Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una, no deja las 99 y va por los montes a buscar lo que se había descarriado. Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por ella que por las 99 que se descarriaron. Y nosotros hemos tomado este versículo, el 14, como el lema para buscar lo que se había perdido. El Señor Jesucristo no fue un discípulo. El Señor Jesucristo dijo: los niños nacen perdidos. Los niños están perdidos. Si un niño muere sin Cristo, no está en la presencia de Dios. Y necesitamos entenderlo para poder llevarles la palabra de Dios. El Señor Jesucristo dijo: están perdidos. Pero ¿cómo se pone de contento el pastor cuando una se descarría y va y la encuentra? Se regocija y está contento. Y este versículo que les decía, así dice el versículo 14. Lo pueden ver en la pantalla para que me ayuden en voz alta a leerlo. A la de 3. Versículo 14. 1, 2, 3. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. En todo el estado de Veracruz tenemos 2.600.000 niños menores de 14 años que nunca van a estar en una iglesia cristiana evangélica. Necesitamos pues llevarles la palabra de Dios. Por eso Mateo 18 dice: y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí. Un niño pequeño puede creer en el Señor Jesús si se lo presentamos correctamente. El mismo Señor Jesús lo dijo. Ahora, respecto a los adultos, miren lo que dijo el príncipe de los predicadores, Carlos Spurgeon. No hay dificultad en que el niño sea como un adulto, porque va a crecer y va a ser igual que los adultos. La dificultad es que ustedes como adultos no son como el niño. Lo difícil que les dijo a los adultos es: ustedes se tienen que regresar, que volver y hacerse como este niño que puse aquí en medio. Eso es lo difícil. Un niño va a crecer y va a llegar a ser como nosotros. El problema es que ¿se acuerdan que un hombre llegó en la noche, maestro de edad, y le dijo: Señor, es necesario que yo entre en el vientre de mi madre y vuelva a nacer? Y el Señor le dijo: no, tienes que nacer de nuevo, cree en mí. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dijo el Señor Jesús. Ahora, la palabra creer, ¿qué significa la palabra creer? Bueno, en el original tiene el mismo sentido que Juan 3:16 o Hechos 16. Mateo 18:6, y cualquiera que haga tropezar a un niño que cree en mí. Miren lo que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree. Este tiempo en el original, en el griego, es un verbo que se llama aurismo, que significa lo mismo en el pasado, presente y futuro. En español no lo tenemos. Por eso la traducción de Juan 3:16 dice: para todo aquel que en Él cree. ¿Qué tiempo está a todo aquel que en Él cree? El tiempo es presente. No me dice que creyó. A veces nosotros decimos: ¿cuándo creyó en el Señor Jesús? Hace 10 años. No. Tenemos que decir: yo creo hoy. Y mañana yo creo hoy. Y mañana yo creo hoy. Es un
continuo, es un creer, es un confiar continuo. Por eso no tenemos una palabra en español. O tal vez lo hubiéramos puesto, a todos los que creyeron, creen y creerán, serán salvos. Pero por eso nosotros tenemos que decir, tú crees en el Señor, ¿por qué eres hijo de Dios? Porque yo creo hoy en tiempo presente y confío en el Señor Jesucristo. Es un tiempo presente. Por eso el Señor es la misma palabra de Juan 3:16 o la misma palabra de Juan 16:31 del carcelero. Cree en el Señor. Otra vez, no creyó ni creerá. Cree, tiempo presente. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esto es lo que el Señor nos dice. ¿Cómo podemos ofender a un niño? Al desanimarlo, decirle que no es salvo. Si usted ya conoce que Pedrito ya aceptó al Señor Jesús en una oración y de ahí en adelante tenemos el compromiso de discipularle toda su vida. No es de que hace una oración de confesión y decimos ya la hizo, ya está bien. El compromiso es seguirle enseñando cada día de la palabra de Dios. Darle no solamente leche espiritual, sino cosas fuertes que le ayuden en su crecimiento, porque el Señor dijo que pueden creer en Él. Demandarle que viva una vida santa. Le decimos, Pedrito, ¿ya oraste? Sí, ¿qué oraste? Señor, gracias por los alimentos del desayuno. Amén. Y decimos, ¿cómo es posible? Yo me pasé 1 hora orando en la mañana y tú ya. Y le queremos exigir cosas que tal vez nosotros ni siquiera las cumplimos. A veces le damos mal ejemplo en la casa. Como padres, a veces gritamos, a veces maltratamos a la esposa, a veces pegamos, a veces decimos malas palabras, que el niño las está observando y las tiene en su corazón. ¿Qué es lo que ve en la iglesia? Que una hermana no se lleva con otra, que el pastor saluda a unos y a otros no, que otras hermanas hacen una cosa y esto está mal, que una hermana no obedece a su esposo y le grita. Y esos son malos ejemplos. No que suceda, estoy hablando en general en una iglesia en particular. Pero el niño va a aprender de esos ejemplos y tenemos que tener cuidado. Recuerden, no es la voluntad de nuestro Padre que ningún niño se pierda. Quiero terminar con otra parte de la Biblia que se encuentra en Marcos capítulo 10 y dice así la palabra del Señor. Marcos capítulo 10 del versículo 13 al 16. Es la misma idea, estaban presentando niños para que los tocase y seguramente los bendijera o les diera una bendición especial, orara por ellos por alguna enfermedad, pero se le acercaban los niños, le presentaban a los niños. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Le decían, a ver, tú papá de estos niños, llévenselos, no molesten al maestro, está cansado. ¿No ven que está platicando con los adultos? ¿Cómo se les ocurre interrumpirlo? Está enseñándoles a los grandes. Vean la importancia. ¿Y ustedes quieren traerle a los niños? No importan los niños. Los discípulos decían esto. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños, venid a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Este versículo lo puse porque nos da mucho problema. Este versículo lo utilizamos diciendo, ya ves, dice que los niños son salvos desde que nacen. No, el Señor dice que no hay justo ni aun uno. Por cuanto todos pecaron, incluye a los niños, están destituidos, separados de la gloria de Dios. Este versículo está diciendo, porque de los que son como los niños, eso dice en el original. Y ya vimos en Mateo 4 cosas que tiene un niño. ¿Recuerda? El niño es humilde, el niño puede creer, el niño tiene valor para Jesús y el niño está perdido. El Señor Jesús lo dijo. Hay que llevarles para que dejen de ser criaturas de Dios y ahora sean hijos de Dios. La palabra indignar dice que es la palabra griega más fuerte usada en el Nuevo Testamento que el Señor Jesucristo usó. Se indignó, se enojó. ¿Se acuerdan cuando el Señor les dijo a los escribas, generación de víboras, sepulcros solamente pintados de blanco por fuera? Que se indignó y les dijo, generación de hijos de Satanás. Estaba enojado. O cuando el Señor Jesucristo hizo un azote y tiró las bancas y las
mesas de los cambistas en el templo, estaba enojado. Estaba más enojado cuando le dijeron que impedían a los niños que llegaran a él. Termino con esta oración de Bill Graham. Yo creo, sinceramente, él dijo, que el evangelismo de los niños es una excelente manera en esta época para alcanzar a las generaciones futuras para Cristo. El Señor nos ha permitido a mi familia formar varias iglesias, empezando con niños. Y es mucho más fácil, pero muchísimo más fácil, teniendo en cuenta las enseñanzas del Señor Jesús. Dejad que los niños vengan a mí, porque ellos pueden creer, porque ellos son humildes, porque ellos no preguntan, oye, pero si Jesús existió, como pregunta un grande. No, el niño es humilde y recuerde, está perdido y nosotros necesitamos llevarle su palabra. Muchas gracias, hermanos, por esta gran oportunidad. Gracias, Mimi, por darnos la oportunidad de presentar una pequeña parte de la palabra del Señor Jesús hacia los pequeños y lo que ellos tienen que hacer para conocer y recibir al Señor Jesús como su Salvador personal. Agradecemos la participación de nuestro hermano Roal Cabrera. Ha sido una gran bendición y un gusto tenerlo aquí en nuestro programa Conexión con el Padre. Esperamos que en un futuro él pueda volver a participar con nosotros. Te invito a que compartas este video con todos tus contactos, tus amigos y familiares para que ellos también sean bendecidos a través de este programa. Muchas gracias a todos los que nos están viendo. Escríbenos, déjanos tus comentarios. Nos encantará saber de ti y poderte saludar en nuestro próximo programa. Los esperamos el próximo jueves, justo antes de dormirnos, a las 8 de la noche. Que Dios les bendiga grandemente.